Jorge. Señores, hay de todo hoy en esta segunda parte del programa. Maxi, agarrá un lápiz y un papel porque Maxi te va a adelantar qué pasa con el impuesto a las ganancias. Lo van a anunciar esta semana. Ernesto te va a contar el despelote que hay en el Ministerio de Salud. Parece que la segunda línea se va entera a partir de una serie de irregularidades en el manejo, no de corrupción en principio, sino de inutilidad, digamos, de hecho, ¿no? de mala gestión. De subejecución y tal. Y Mangel estaba escuchando en la línea la llamada entre Trump y Macri y parece que Trump le pidió que le habiliten un edificio. Sí, que le haga un favorcito. Que le haga un favorcito. Sí. Maxi. Jorge, se va a estallar esta semana la discusión por el impuesto a las ganancias en el Congreso. Ahora te voy a contar el contexto político y por qué el gobierno está en un tira y afloje muy duro con la oposición. El gobierno quiere avanzar con 3 leyes fundamentales antes de cerrar el año y fundamentalmente Sergio Massa, en un acuerdo con distintos bloques de la oposición, quiere que se discuta ya a partir de esta semana la modificación del impuesto a las ganancias. Eso llevó a que el gobierno prometiera que esta misma semana iba a dar a conocer el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias que va a regir a partir de enero próximo, para todo 2017. Hasta ahora lo tiene guardado bajo 7 llaves Alfonso Prat-Gay, se lo mostró a algunos ministros, no lo quiso hacer hasta ahora público, en principio se haría público esta semana. Vamos a adelantar los principales puntos del proyecto oficial de modificación del impuesto a las ganancias. A ver. El primer punto es que se sube el mínimo a partir del cual se paga impuesto a las ganancias para... A 34 lucas. Exactamente, de 30.000 pesos de salario bruto, que es el mínimo actual para una persona casada con 2 hijos, sube a 34.000 pesos. Es una suba muy módica del 14%, incluso está por debajo de la inflación proyectada y sin duda es un punto que va a generar mucho resquemor, mucho cortocircuito. Porque va a haber más gente que pague el impuesto a la ganancia que antes. Sí, mucho cortocircuito con la CGT, pero este va a ser el proyecto oficial. Subir el mínimo de 30.000 a 34.000 pesos, a partir de ahí se paga impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que dice el gobierno y en lo que va a hacer hincapié? Que hay una modificación importante de las escalas. Hasta ahora uno pasaba del mínimo, el piso a partir del cual pagaba impuesto a las ganancias y empezaba a pagar la primera tasa que era 9% del impuesto. Y después eran distintas tasas hasta llegar a un máximo de 35%. Lo que sucede es como los peldaños, que son las escalas salariales a partir de las cuales se pagan las distintas tasas del impuesto a las ganancias, no se actualiza hace muchísimos años. Si alguien pasaba del mínimo unos 10.000 o 15.000 pesos, ya estaba pagando no la tasa mínima, que era el 9%, sino que pasaba a pagar las tasas máximas, que eran del 30 o del 35%. Ahora va a haber escalas intermedias. Exactamente. Lo que va a hacer el gobierno es que si se pasa del mínimo a partir del cual se paga impuesto a las ganancias, decíamos 34.000 pesos en el caso de alguien que está casado con 2 hijos, bueno, si paga por primera vez impuesto a las ganancias va a pagar nada más que 2% de tasa. 2%. Antes pagaba 9%. Sobre 34.000. Sobre el excedente de 34.000. Sobre lo que supere 34.000 pesos. O sea, si el tipo gana 40, paga 2% sobre 6.000. Si paga por primera vez impuesto a las ganancias, si antes no pagaba. Entendiendo. Si venía pagando impuesto a las ganancias, le suben el piso y ahora sigue pagando impuesto a las ganancias, bueno, va a haber 2 alícuotas, 2 tasas que hasta ahora no existían, que son 4% y 7%. Es decir, tasas más bajas hasta llegar al 9%, que era hasta ahora la tasa inicial para los salarios más bajos. La otra modificación importante, esto para los que tienen salarios más altos y seguramente va a generar mucho ruido. Hasta el viernes, este era el proyecto oficial del impuesto a las ganancias del gobierno para los salarios más altos, para los que ganan más de 160.000 pesos. Una tasa del 40%, es decir, sube del 35 al 40% la tasa para los que ganan más de 160.000 pesos. E incluso los que ganan todavía más, con salarios más altos, arriba de 250.000 pesos, 300.000 pesos, una tasa del 45% de impuesto a las ganancias. Hasta ahora había una tasa máxima. Que era 35. Alguien que ganaba 150.000 pesos, ganaba 1.000.000 de pesos, pagaba la tasa máxima del 35%.
Ojo que esto ha generado mucha discusión dentro del gabinete, lo defiende a capa y espada Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda. Hay mucha discusión en el bloque de Cambiemos, no quieren saber nada con subir tanto la tasa máxima del impuesto a la ganancia. Estamos hablando siempre para personas físicas, es cuarta categoría, empleados, asalariados. En este caso estaríamos hablando de puestos gerenciales que estarían alcanzados por 40% del impuesto a las ganancias y los que ganan más, 45% del impuesto a las ganancias. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que es un tema que hoy no sé si pasa por el Congreso. Me parece que hay mucha discusión interna. Hay dentro de Cambiemos una diferencia muy sustancial respecto a lo que piensa Pratgay y de lo que piensa el resto del gabinete. Dicen que Pratgay está exagerando el progresismo, que quiere con esto mostrar que también a los que más ganan se les da un sablazo importante con el impuesto. ¿Cuál sería el argumento en contra? Y el argumento en contra es que las empresas van a seguir graduadas con 35% de impuesto a las ganancias. A las personas físicas vos le estás llevando a 40 o 45% de tasa máxima. Es cierto que vas a cobrar más a las personas que a las empresas. Sí, y es cierto que en otros países hay tasas del 40 o del 45%, en Inglaterra, en países de Europa hay tasas máximas para las personas de semejante magnitud. Pero bueno, en la discusión en la Argentina, donde todo subió, donde también hay sectores de clase media alta acomodada que también han sufrido aumentos o de impuestos, de otros impuestos o de los servicios privados que pagan, me parece que es una discusión interna que se va a dar muy fuerte dentro de Cambiemos. ¿Cuál es la novedad? Este es el proyecto oficial, que el gobierno pensaba mostrarlo esta semana y pilotearlo para discutirlo el año que viene. Si bien dijo que lo va a mandar a extraordinarias para discutir en diciembre, el gobierno quiere patear esto para adelante hasta que se cierren las discusiones salariales. Mañana, Sergio Massa, en un acuerdo con bloques de la oposición, presenta un proyecto de modificación de impuesto a las ganancias que, si logran el número de diputados, va a obligar al gobierno a discutir esta misma semana la modificación del impuesto a las ganancias. Y el proyecto de Massa es bastante distinto respecto al del gobierno. Sube el piso de ganancias de 30.000 a 48.000 pesos para un casado con 2 hijos, es decir, un aumento de 60% del piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias. Los jubilados quedan exentos totalmente del impuesto a las ganancias. Hoy pagan impuesto a las ganancias. Sobre estos mínimos pagan los jubilados impuesto a las ganancias. Solo van a pagar en el proyecto de Massa los jubilados de privilegio con haberes superiores a 60.000 pesos mensuales. Se mantiene la tasa máxima del 35% para personas físicas. Se elevan también las escalas, esto que decíamos, que es lo que ha generado hasta ahora mucha inequidad, que viene de la época de Machinea. En el proyecto de Massa está contemplado. Se duplican los montos del monotributo. Hoy el máximo que podés estar en monotributo son 400.000 pesos mensuales. Esto se duplica sustancialmente. Y hay una escala especial para sueldos de la Patagonia. Pesos anuales, está diciendo. Anuales. Y hay una escala especial, te decía, para sueldos de la Patagonia, donde hay sueldos más altos y por ende habría escalas distintas en el caso de los sueldos de la Patagonia. ¿Cuál es la diferencia principal? Macri está cerrando filas con los gobernadores, lo hizo esta semana que pasó, para que no le saquen del impuesto a las ganancias mucha recaudación. Es decir, que no le suban mucho el piso, que no le suban mucho las escalas, que no exceptúen, por ejemplo, a los jubilados. ¿Por qué? Porque ganancias es un impuesto que se distribuye en parte con las provincias. Claro. Entonces Macri cierra filas con los gobernadores, como lo hizo esta semana, diciendo no nos pueden sacar más del impuesto a las ganancias. Ya el proyecto oficial suponen 27.000 millones de pesos de costo fiscal que deja de recaudar el Estado y queda en el bolsillo de las personas que son beneficiadas por el impuesto a las ganancias. Y el planteo principal de Macri va a ser el proyecto de Massa significa un costo fiscal mucho mayor. ¿De cuánto? 57.000 millones de pesos el año que viene. Porque sube mucho más el piso, porque modifica más agresivamente todas las escalas, lo que veníamos contando. ¿Qué va a hacer Massa? Insisto, con acuerdo con otros bloques del peronismo no kirchnerista, y se supone que una vez que esto avance en el Congreso se va a sumar el kirchnerismo, que en esto no tiene mucho que plantear, digamos. No es el kirchnerismo hoy el que define si hay quórum o no hay quórum, o si el gobierno puede pasar las leyes o no puede pasar las leyes. Bueno, sí son los gobernadores. Por eso es importante encontrarle financiamiento a la modificación del impuesto a las ganancias. Bueno, lo que está planteando Massa es
grabar con ganancias de una manera extraordinaria, por única vez, todas las operaciones que se hicieron entre el año pasado y este año de dólar futuro, que significaron ganancias de 70.000 millones de pesos, grabarlo por única vez con 15% de impuesto a las ganancias. Ganancias a la renta financiera, algo que se ha discutido mucho. Por ejemplo, grabar los intereses de los plazos fijos de más de 1 millón de pesos o la compra-venta de títulos y acciones. ¿Cuál es el punto fuerte acá que tiene Massa y la oposición? Que Alfonso Pratgay, en el 2012, cuando era diputado, presentó un proyecto para grabar la renta financiera en la Argentina. Y de hecho, ellos van a replicar el proyecto que presentó Pratgay. Y después, algo muy discutido hace rato, pero que nunca se puede avanzar, aplicar un canon extraordinario al juego en la Argentina, que hoy está grabado con el impuesto a las ganancias 35%, pero sería un canon extraordinario, por ejemplo, por maquinitas tragamonedas en el hipódromo de Buenos Aires o donde haya maquinitas tragamonedas, y volver con el tema retenciones a la minería. Es decir, un paquete que se va a discutir, insisto. Hay mucho revuelo en el Congreso porque el gobierno quiere patear esto para adelante y la oposición con Massa liderando quiere que se discuta ya esta semana, obviamente también la CGT, la modificación del impuesto a las ganancias. Macri necesita estar en buena relación con Massa, con Bocio, con el peronismo no kirchnerista, porque envió 3 leyes al Congreso para extraordinarias que necesita aprobar antes de fin de año: la reforma del mercado de capitales, la reforma de las aseguradoras de riesgo de trabajo, las ART, y la reforma política. Así que vamos a ver, pero de esto va a depender quiénes van a pagar impuesto a las ganancias y quiénes no a partir de enero próximo, Jorge. Sonó el teléfono. Sonó el teléfono, sí, sonó el teléfono y empezó una historia extrañísima que en realidad tiene que ver de cómo hoy uno de los hombres más poderosos del mundo, podemos decir que Donald Trump, el electo presidente de los Estados Unidos que va a asumir el próximo 20 de enero, depende para hacer una de las inversiones más importantes en la región de la legislatura porteña. Trump no lo debe poder creer. Me parece que debe pedir que le devuelvan a explicar qué es la legislatura porteña. No, aparte estoy seguro que Trump prefiere Siria antes que la legislatura porteña. Probablemente sea así. ¿Cómo es esta historia que termina en esta conversación y por qué le pide este favor? Hace un tiempo muy largo un grupo de inversores compró un estacionamiento de 3 pisos en la zona de la 9 de julio para hacer una torre de 35 pisos. En el 2007 se quedan sin un mango y tenían los permisos, tenían las habilitaciones y no pueden construir. En marzo de este año, la gente de YY Development Group, que es los socios de Trump, se juntan con ellos y le dicen: ustedes no tienen plata, nosotros tenemos plata, ustedes tienen los permisos y el lugar, nosotros tenemos plata, ¿por qué no nos asociamos y hacemos esto juntos? Bueno, le dicen que sí en el 2016, cuando no parecía que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Y entonces arman un proyecto a partir de la misma torre Trump de Nueva York, a diferencia de otras. Que estamos viendo en imágenes, que en realidad lo que como la de Nueva York no va a ser mixto, es solamente de oficinas. Es construir 35 pisos de oficinas, va a tener 30.000 metros cuadrados de oficinas, calculan $5.000 el metro cuadrado. La zona le parece por demás interesante. ¿Por qué? Porque también dentro del proyecto que tenía el gobierno de la ciudad era construir una especie de estación central como en Nueva York, donde van a estar abajo los trenes, y entonces la zona se iba a capitalizar mucho, iba a dar mucho trabajo. Bueno, la idea era invertir $150 millones en un momento además que entendían que era por demás interesante con todo lo que tiene que ver con el blanqueo. Una de las opciones de blanqueo también tiene que ver con la posibilidad de invertir en propiedades. Bueno, hasta acá venía todo bien, dijeron tenemos los permisos, tenemos la plata, pero ¿qué pasa? Hay 2 posiciones dentro de la legislatura y ahí es donde Trump y Macri, además de hablar, digamos, de los grandes problemas del mundo mundial, discutieron las pequeñeces de la legislatura, el capitalismo y la torre que quieren armar. El tema es el siguiente. Los del YY Development Group, que son los mismos que tienen el hotel en Punta del Este, ¿qué plantean? Nosotros el permiso lo tenemos. Lo que estipula la normativa es que si el permiso se vence, simplemente tenemos que renovarlo pagando un canon muy importante. Pero hay que renovarlo. ¿Qué pasó entre el 2016 y ahora que el Trump es presidente y además está metido en un tema que la legislatura le interesa? Algunos en la legislatura dijeron:
No sé si tenemos que ver si los permisos están como dicen que tendrían que estar. Tendríamos que ver si en realidad no tienen que volver a tramitar los permisos. Si alcanza o no con pagar el canon. La verdad que es una inversión enorme de 150 millones de dólares. Solamente hay Torres Trump hay un hotel en Brasil, en Barra, una torre en Panamá y el hotel de Punta del Este. No hay mucho más en la región. Este sería el único de estas características que además vuelven, digamos, a plantear esto de capitalizar la zona. Pero lo divertido que se va a dar en la legislatura es el planteo este. ¿Quién gana? El que dijo, el expediente ya está presentado. Nosotros nada más con volver a pagar podemos empezar a construir. Ya tenían prevista la visita de Eric Trump, el hijo de Donald Trump, que es el que maneja la parte de los negocios inmobiliarios, para que anunciara la apertura de la obra antes de fin de año. Y ahora le están diciendo, Eric, bancá que en la legislatura están charlando un poquito. Ahora, Jorge, es un escándalo que Trump... Macri lo llama por un llamado de Estado. Que Trump pida por un trámite. Presidente electo de los Estados Unidos, pida por un trámite de su empresa personal. Esto acá no es muy discutido, porque en general está todo mezclado, pero en Estados Unidos es algo gravísimo. Me parece muy argentino lo de Trump. En Estados Unidos es algo gravísimo. Yo creo que Trump es argentino. Después hay otro proyecto. Hizo el proceso inverso. Él entró acá por la frontera, por Formosa. No, debe haber preguntado qué es la legislatura. Es un inmigrante ilegal. Es un inmigrante ilegal de Estados Unidos. No, pero a ver, lo que debe haber dicho es tengo 150 palos parados ahí, que es la legislatura que me están hablando de permisos. Es el presidente electo de los Estados Unidos. No puede pedir por un expediente. Bueno, el tema es que también estaba interesado en Tigre, en una zona de Tigre, que por ahora este mismo grupo está asesorando a otro club que está tratando de ampliar las instalaciones, que no tiene que ver con todas las operaciones inmobiliarias que está haciendo Donald Trump. Bien, hay terribles pelotas en el área de salud. Contame por qué. Mirá, en los últimos días ha aparecido en distintos medios, por ejemplo la tapa de La Nación de hoy como principal título, que el gobierno, que Macri y la jefatura de gabinete no están conformes con la gestión del propio gobierno, de sus propios ministros, y están evaluando la conducta de cada ministro. Hasta ahí es la información que salió hoy. Lo que nosotros vamos a contar ahora es que el epicentro de todo ese remolino que agita hoy el gobierno, porque Macri no está conforme con la gestión, es el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud hay un lío enorme y ya se han producido renuncias que no trascendieron y va a trascender ahora por primera vez. ¿Qué? ¿Segunda línea? ¿Segunda y tercera línea? Primero segunda línea. Hay tercera línea también, pero segunda línea te voy a contar quiénes renunciaron y cuál es el perfil de cada uno de ellos y qué quiere decir esto que está pasando. El primero que está por irse se llama Néstor Pérez Balinio. Néstor Pérez Balinio, secretario de promoción del Programa Sanitario de Salud Comunitaria, esa es la tarjeta grandota, pero en realidad es el viceministro de Salud de la Nación. Es un hombre de origen radical, que es el que tenía, bueno, como su nombre lo indica, todo lo que sea SIDA, mal de Chagas, enfermedades que afectan a los sectores más humildes, vacunación, todo bajo su área. Cuando hace muy poco le pidieron resultados de su gestión, empezó a verse que los resultados eran muy malos y entonces empezó un tironeo. Como salida yo hablé con Pérez Balinio, porque todo el mundo, inclusive el vocero oficial, el ministro, te dice, ya está, Pérez Balinio fue. Y hablé con Pérez Balinio y Pérez Balinio me dijo, yo todavía no renuncié. Lo que está realmente negociándose en este momento es que la Secretaría de él, que es la Secretaría Central del Ministerio de Salud, se subdivida en dos a partir de un nuevo programa que el gobierno va a anunciar en los próximos días y a él lo saquen ni de una ni de la otra y le den un cargo honorario a partir del 1 de enero. Pero ya hubo reuniones de organismos, de ONGs, con gente del Ministerio de Salud, donde estaba programado que después de una reunión se reunieran con Pérez Balinio. Y cuando preguntaron y Pérez Balinio, le dijeron, no, Pérez Balinio ya renunció. Pérez Balinio todavía está en el cargo diciendo, yo no renuncié, pero nadie de la bolilla, y es uno de los primeros que tiene. Pérez Balinio tiene una bronca bárbara con el personaje que vas a conocer ahora, que también renunció. Se llama Daniel Bosich. Daniel Bosich es el secretario de Administración, el que maneja la caja. Mirá la cara de Bosich. Ajá. Es el que maneja la caja del Ministerio de Salud. Ya tengo auto, Bosich, gracias. Claro, es un tipo que manejó la caja hasta el día de hoy y que genera mucha resistencia de todos los sectores del Ministerio de Salud. Hay sectores que están enfrentados entre sí por todos lados y todos te dicen, mira, el problema era Bosich. Dicen de todo de Bosich. En principio uno tiene que pensar que es ineficiente, pero hay también algunos manejos que se suponen oscuros en su gestión y lo rajaron. Yo pregunté, ¿quién lo puso a Bosich ahí? Y lo puso Lemus. Y entonces yo decía, ¿cómo pone a manejar la caja? Porque mucha gente lo defiende a Lemus. Lemus todavía pareciera que sobrevive a este vendaval.
No, y por lo que me dice el presidente defiende a Lemus también. Por ahora lo defiende, pero también lo defendía en la ciudad y en un momento lo entregó. A ver, Lemus lo designó a Bosic, un tipo clave. ¿Por qué? ¿Sabes quién lo puso a Bosic ahí? Lo puso un señor que se llama Alberto Massa, que la gente no debe recordar, que fue ¿Que fue ministro de Salud con Menem? Exactamente. Él, Bosic, era subsecretario y siguió trabajando en distintas áreas como auditor y fue también auditor de debido en AISA, del Ministerio de Desarrollo Social en la época del kirchnerismo. Y cuando hubo que poner a alguien a manejar la guita, la sensible caja del Ministerio de Salud, Lemus lo pone a Bosic por sugerencia de Massa. Alguna gente del Ministerio de Salud te dice, lo que pasa que el hijo de Massa es lobista de sectores empresarios muy poderosos de la salud y Bosic respondía a ellos, por eso pisaba como pisaba la caja, porque respondía a esos intereses. La tercera persona que ya renunció se llama Marina Kosakov. Por ahí el apellido es la que tenía a su cargo el área más importante de enfermedad. Estaba por debajo del primero que te nombré, de Pérez Balinio. Por ahí te suena el nombre porque es la hija de un economista muy conocido, de Beni Kosakov. Vos habrás hablado un montón de veces con él. Marina Kosakov trabajó con Mansur, quizá el mejor ministro de salud que tuvo el kirchnerismo, porque lo que dicen todos los técnicos, laburó 5 años ahí, y también es una teórica, intelectual, científica, de técnica del CIPEC, de esos que producen, vos conocés lo que es el CIPEC. Kosakov tiene muchas relaciones con la jefatura de gabinete del gobierno actual y su marido es un tipo muy importante del Banco Central. Y bueno, gran parte de la información a la gente de la jefatura de gabinete llegaba de parte de Marina Kosakov, que estaba espantada por los que vio. Yo es la única persona de todo lo que estoy nombrando con la que no pude hablar, pero sí hablé con gente con la que ella habló, a las que le dijo, me estoy yendo de un lugar espantoso. Por eso yo sería muy cauto en decir si lo que pasa, porque ahora te voy a contar qué es lo que pasó, los efectos de todo esto. Si esto que te voy a contar es ineficiencia o esto que te voy a contar es corrupción. Los efectos de todas estas peleas, lobbies, introducciones indebidas en la gestión, insisto, de un área muy sensible, que es nada más y nada menos que de salud, generaron un montón de elementos. Yo empecé a trabajar esto cuando esta semana salió algo que vos dijiste en el monólogo. Lo de los preservativos. La caída del consumo del preservativo de 15,4%. Hablé con la gente de Tulipán, la principal empresa de preservativos, y le digo, ¿por qué cae? ¿Es solamente una cuestión de consumo como demás productos? Y me dicen, no, el preservativo cae cuando hay menos campaña. ¿Por qué? Porque la gente no quiere usarlo. Y solamente lo usa cuando siente que está en peligro. Cuando siente que está en peligro. Entonces te están como machacando. Mirá que te morís, y ahí te lo pones. Si no, no te lo pones. Y hay menos campaña. Y lo segundo que nos pasó este año, dice, es que se compraron los preservativos mucho más tarde que antes. O sea que hubo largos meses donde los preservativos no llegaban a las provincias. A mí me cuentan que hubo una reunión donde estuvo Lopetegui, la jefatura de gabinete, Zulma Ortiz, la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Lemus, donde María Eugenia Vidal le dijo de todo a Lemus porque no llegaba ni preservativos, ni remedios, ni nada a la provincia, y que Lemus tartamudeaba sin saber qué explicar respecto del asunto. Bueno, yo me empecé a preguntar, bueno, pero si no compraron preservativos, que son tan importantes, ¿qué otras cosas deberían estar haciendo mal en la... y hay menos remedios. Bueno, ahí tenemos una tabla. Fíjate, esto es oficial, ¿eh? Estos son planillas oficiales del Ministerio. Primer semestre de 2015 contra primer semestre del 2016. Esto vale en todas las provincias. Seleccioné 4, una del norte, 2 del norte, una del centro. ¿Los números qué expresan? ¿Cantidades de remedios? Cantidades de tratamiento. Es una cosa un poquito más compleja, pero no tiene sentido explicarlo, pero bajó de 4.250.000 en la provincia a 3.700.000. Esto es criminal directamente, es una cosa realmente horrible. De 1.400.000 a 1.136.000 en el Chaco, 596.000 a 391.000 en Jujuy, y en Córdoba de 1.895.000 a 1.320.000. A la jefatura de gabinete llegan las quejas de todos los gobernadores. De, che, flaco, no están llegando los remedios, de los intendentes, los de Cambiemos, y se produce la primera crisis respecto de esto. Lo segundo que pasa es la subejecución. En un ministerio que en promedio ejecuta un 80%, un 90% del presupuesto, vos tenés en la campaña del SIDA 50% ejecutado. Enfermedades crónicas... A esta altura del año. A esta altura del año. Es una locura, 34% ejecutado. Procreación responsable 50%, prevención de enfermedades endémicas 45%, investigación de cáncer 62%, atención al territorio 28%, y laboratorios públicos, que es lo que podés, que muchas veces son necesarios porque los laboratorios privados a veces no generan cosas o generan tarde, 2%. Déjame decirte 2 o 3 cosas más que son importantes.
En vacunas ocurrió un hecho horrible esta semana, que hay una mujer que se llama Carla Viciotti, que es la jefa de vacunación de hace muchísimos años, que es un laburo muy fino porque se tiene que hacer en el territorio, contacto con las provincias, porque tiene que llegar a los lugares, y es una mina reconocida internacionalmente, una mina de muchísimo prestigio. La echaron, le dijeron, te tenés que ir de un día para el otro, sin poner ni siquiera a alguien de su equipo, sin establecer una transición, ¿Y el motivo? sin nada. El motivo es que no se integraba, que queremos poner a alguien propio, nada, es aparatear. Ahí se destruye algo que estaba funcionando realmente muy bien. Otras áreas por ahí del programa de Remediar se puede discutir, etc. En SIDA, de cualquier manera hay que decir que sobre el final del año ella se va con las vacunas compradas. Tardaron mucho en comprar vacunas y ahora finalmente las compraron. Respecto de SIDA pasó lo mismo, hubo demoras terribles, renunció el doctor Falistoco, que también era una persona muy respetada, y hubo una lucha permanente para que hubiera reactivos, se demoraron muchísimo y finalmente ahora los empezaron a comprar. Yo no sé si esto es ineficiencia, si esto es insensibilidad. Subejecución es ineficiencia. Ineficiencia, insensibilidad, en otros lugares por ahí hay algo de corrupción, pero déjame lo último, que para mí es la gran pregunta acá. Este gobierno entró con la idea de que era el Dream Team, el mejor equipo de los últimos 50 años. En salud directamente ya lo está aceptando, no lo es. Tenemos problemas en Cancillería con algunas definiciones respecto de Clinton. Tenemos problemas en obras públicas que el gobierno nos explica por qué no arranca. Tuvimos problemas en energía, porque con el tarifazo que bochó la Corte, tenemos problemas en obra pública, decía energía, salud, Cancillería. Por lo pronto, si es un Dream Team, todavía no aparece en todo su esplendor. Y por ahí no lo es, pero son las dudas que genera todo este tipo de situaciones. A lo mejor más que un Dream Team es un Rin Tin Tin. Ah, por ese. Sí. Nunca se sabe. Y ladra. Los subsidios truchos de Capitanich, Mangel. A ver, también tiene que ver con la salud y con la discrecionalidad, dos temas que se trataron hoy en el programa y que me parece que están absolutamente imbrincados. ¿Y por qué? En el momento donde era jefe de gabinete Capitanich, él podía asignar un programa que tenía que ver con el medio ambiente y básicamente con erradicar los basurales a cielo abierto y con todas las consecuencias que esto tiene para la salud. La justicia está investigando en este momento no solamente la gestión de Capitanich, va a investigar la gestión de todos los jefes de gabinete del kirchnerismo para ver qué fue lo que pasó con este programa, pero arrancan por Capitanich. ¿Por qué? Porque le sorprendió muchísimo varias cuestiones. Vos, digo, a ver, no es un tecnicismo muy complejo entender que si vos tenés, por ejemplo, una población como General San Martín, estamos hablando de Chaco, que tiene 32.000 habitantes, le das 3.500.000 pesos, ¿para qué? Para que justamente erradiquen los basurales a cielo abierto. Pero tenés 32.000 tipos que generan una cantidad de basura importante. Obvio. Si yo te digo que hay una municipalidad que se llama Puerto Eva Perón, que tiene 651 habitantes, ¿vos cuánto calculás que le dan? Bueno, mucho menos. No, 3.500.000 pesos también. O sea, para Capitanich en ese momento, además de las irregularidades que encontraron y que esto lo consignan en el expediente, diciendo, señores, no puede ser, era arbitrario, no presentaban nada, le daban a quien quería, y casi están diciendo tenía más que ver con la campaña que con otra cosa, porque no parecería, digamos, que radicaron absolutamente nada. No puede ser que, por ejemplo, una municipalidad que tenía 17.000 habitantes le da 5 millones y a una municipalidad que tiene 3.000 habitantes le das 3,5 millones. Sí, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, pero por la cantidad de basura, esto es fácil de entender, digamos, por la cantidad de basura que se produce. En el caso de municipios, por ejemplo, encontraron que solicitan 2.158.000 pesos para este plan. Y el programa lo modifica y le da 1 millón más. No, toma, vos me pedís 2 millones. En general pasa lo contrario, digamos. Le dan menos. No, acá apareció una municipalidad donde le daban 1 millón más. Rendiciones, ninguna. Explicaciones que hicieron, ninguna. Si se erradicaron, no encontraron. Recién ahora están empezando a ver si con toda esta plata que le dieron, erradicaron algo, hicieron algo. Por ahora no. Arrancaron por el Chaco, siguen por... Que es una provincia que genera menos residuos, 0,81%. 173 millones de pesos le dieron y generan el 0,81 a nivel nacional. Y estamos hablando de un plan que tenía 600 millones. Van a ver qué fue lo que pasó después en Río Gallegos. Y hay un dato que es llamativo. Hasta que Capitanich asumió como jefe de gabinete, ¿sabes cuánto había recibido Chaco en este mismo programa para erradicar los basurales? 0. Bueno, pasó de 0 a ser la provincia más beneficiada. Hoy la justicia lo está investigando. ¿Qué va a pasar con las paritarias docentes, Maxi? Mira, Jorge, hay una fórmula. La fórmula de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo de los 15 meses? Que de alguna manera trata de salir
de lo que en el gobierno ven con mucha preocupación, que es la negociación salarial que se viene para el año próximo. La primera paritaria es la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país. Todos miran como referencia esa paritaria para después fijar salarios, no solamente en el sector público, sino también fundamentalmente en el sector privado. El gobierno, la Casa Rosada, quiere mostrar que los salarios el año que viene tienen que negociarse mirando la inflación hacia adelante y no la inflación pasada. Como pusieron en el presupuesto 17% de inflación como máximo, quieren que los salarios no estén muy por arriba del 20% mirando hacia adelante. Entonces la ponen a María Eugenia Vidal en un brete, porque María Eugenia Vidal necesita el año que viene, en el año electoral, lo logró este año, que inicien las clases en la provincia de Buenos Aires a fines de febrero. ¿Qué están pensando en la provincia? Bueno, una fórmula para salir del brete de tener que ofrecerle más a los docentes sin contradecir la idea esta de que la inflación no va a estar muy lejos del 17%. Por eso quieren negociar una paritaria con los docentes, quieren hacerlo cuanto antes, tender líneas para tener cerrado incluso, si es posible, antes de fin de año, para no tener el compromiso después de que esto se discute en el verano, ya con plena campaña electoral encima. ¿Pero vos decís que los docentes van a cerrar antes de fin de año? Bueno, es lo que van a intentar. ¿Qué es lo que están planteando? Los docentes siempre presionaron, cuanto más cerca de la fecha de clases, seguir negociando. Pero en ese sentido hay que decir una cosa, que también se pone mucha presión sobre la paritaria docente de todos, de la Unión Industrial Argentina, claro. De la Asociación de Bancos. Porque termina siendo una paritaria de testigos. Exactamente. Claro. Entonces, si los docentes quieren un poco más, presionan todo para no darle. Entonces, también tienen un interés para tratar de sacarla a la paritaria de la luz o de todos los focos el año que viene. Bueno, lo que plantea el gobierno de María Eugenia Vidal es compensar, hacer una paritaria por 15 meses, es decir, cerrar desde octubre, el mes pasado, desde octubre octubre de este año hasta diciembre del año que viene, del 2016. Y meter ahí... Del 2017, perdón, hasta diciembre del 2017, es decir, por 15 meses. Y meter ahí una compensación por este año, por lo que quedó atrás de la inflación el salario, que el gobierno de la provincia está hablando de 3% de compensación, los docentes quieren 10%, pero 3% de compensación, y después mirar para adelante un 18% más o menos la inflación, más un 5%. En total daría 26% de aumento por 15 meses. Por ahí, si en vez de 3, por estos 3 meses es 5%, es 28% de aumento por 15 meses. Pero de alguna manera, tratar de, por un lado, cerrar una compensación por estos 3 meses, por lo que quedaron atrás los salarios de la inflación, y meter en esa misma negociación los salarios hacia adelante. Es decir, que sea un combo de entre 26 y 28% de salario, pero que no quede a la luz de la Casa Rosada que los salarios se están negociando arriba del 26 o del 28%, porque, insisto, el gobierno necesita dar la señal de que la inflación de alguna manera no va a ser muy superior al 20% el año que viene. Pánquenos un segundo, vamos a un corte y venimos, dale. Bien. Si los jueces Rafecas y Freiler están por comprar algo en cuotas, no lo hagan. Romina Mangel. No, ¿te acordás que contábamos cuando empezaba este ciclo que el gobierno había 3 jueces que exactamente, que estaba decidido a que renunciara, ¿no? A iniciarle juicio político o acompañar el juicio político en el Consejo de la Magistratura? Eran Daniel Rafecas, Eduardo Freiler y Carlos Rosanqui, que te acusa a vos en parte de ser el operador. ¿El autor ideológico? Sí, el autor ideológico de su... Sí, Rosanqui fui yo. De su renuncia, en fin. Bueno, Rosanqui termina renunciando. Esto es muy cuestionado, pero el gobierno tiene una posición respecto de esto, decir por qué no los hacen pasar igual que Ollarvide por un juicio político y eligen la renuncia, porque quieren sacárselos de encima rápido, digamos. Esta es la decisión. Freiler y Rafecas dijeron, bueno, todavía con nosotros no. Bueno, no estaría saltando tanto si fuese ninguno de los dos. Particularmente, ¿por qué? Porque el Consejo de la Magistratura se está moviendo, me hace decir ahora, en diciembre, termina el año. Sí, se está moviendo y mucho. Y particularmente hay un actor que hay que tener en cuenta, que es Juan Bautista Máiquez, que es el representante en magistratura del Poder Ejecutivo y que ha hecho un pedido de medidas tanto para Freiler como para Rafecas. Después podemos sumar una tercera jueza, pero en este podio,
que se va a mover la causa. Recordemos que Freiler tiene que ver con una causa de enriquecimiento ilícito, no le cierra el blanco, lo ha contado Luciana Geun acá, lo contamos acá también cuando arrancamos el ciclo, y Daniel Rafecas tiene que ver con el hecho de cómo cerró la causa por la denuncia de Alberto Nisman, habiendo mentido, habiendo dicho que la secretaria le había dicho que estaba psiquiátrico cuando ese hecho nunca existió. Y bueno, eso se está tratando en el Consejo de la Magistratura. Rafecas le ha dicho a sus allegados que él cuenta con el apoyo del gobierno. Le informamos a Rafecas que está equivocado, que no cuenta con el apoyo del gobierno y que efectivamente quien representa al gobierno, el Consejo de la Magistratura, es el primero en impulsar el pedido o las medidas que pueden conducir a un juicio político. Eduardo Freiler, complicadísimo, con una auditoría que se está haciendo respecto no solamente de sus bienes, sino también de lo que está gastando. Yo te decía, el blanco no le está cerrando por ningún lado y en breve podría estar dando explicaciones en el Consejo de la Magistratura. Así que de los 3 que te contamos al principio, 1 tachado y los otros 2, yo si fuese ellos, dejaría de saltar. Maxi Montenegro, blanqueo, ¿qué pasa? Mañana termina... Mañana a las 2 de la tarde cierra la etapa del blanqueo del efectivo, del dinero, de los dólares guardados en el colchón, en las cajas de seguridad, en el jardín. Hasta mañana a las 2 de la tarde hay posibilidad de depositar en las cuentas que ya estaban abiertas antes del 31 de octubre pasado. Ahora, ¿cuál es el número del blanqueo en efectivo? Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda, dejó entrever hace unos días en el gabinete que el número eran 6.500 millones de dólares. Vamos a ver si era un número que tenía hasta hace 3-4 días Pratgay y pueden sumarse los últimos días hasta mañana a las 2 de la tarde, o si efectivamente termina por ahí. Puede ser que sea un poco más. Igualmente, si son 6.500 millones de dólares, el número que mencionó la semana pasada Pratgay en reunión de gabinete, bueno, es una cantidad muy importante porque son 6.500 millones de dólares que estaban en el colchón o que estaban fuera del radar de la AFIP. Es decir, el que fue y blanqueó dinero en efectivo no es porque tenía miedo que la AFIP fuera y lo encontrara, porque no había ninguna posibilidad, no hay ningún acuerdo con... no iban a abrir las cajas de seguridad. La OCDE, claro, no hay ninguna posibilidad de que te informe alguien si vos tenés amarrocada en la caja de seguridad o en el colchón los dólares. Se sospecha que, bueno, que alguien que fue y blanqueó en esta etapa, en el dinero en efectivo, bueno, en los próximos meses quiere con ese dinero... comprar algo. O comprar un auto, o hacer algún tipo de construcción, o comprar un inmueble. Así que, bueno, es una buena noticia teniendo en cuenta siempre que esta es la porción más chiquita del blanqueo. Y ahí, nosotros habíamos contado, se vienen las especulaciones. Si esto es el 10% del blanqueo, bueno, el blanqueo tiene por delante el grande de los que tienen propiedades y fondos en el exterior, tiene por delante más de 60.000 millones de dólares. Si es el 20% del blanqueo, bueno, será la mitad de eso. Pero de cualquier manera, todo el mundo coincide que esta es la parte más chiquita y 6.500 millones de dólares, o un poco más si se suman los últimos días, es una cantidad importante. Otra tanda y ya venimos, dale. Bueno, uno de los temas de hoy en Corrillos, por lo menos, fue cómo se fue de boca el operador del gobierno en el Congreso, Monzó. Emilio Monzó se llama. Hoy en todo el mundo político el comentario era: ¿viste el reportaje a Monzó? Es un reportaje que hace el diario Perfil en el día de hoy, donde Monzó, que es uno de los hombres, o ha sido uno de los hombres de máxima confianza. A ver, si esto hubiera ocurrido hace un año, los títulos de serie era ¿en qué momento Cristina le da una patada a Monzó? ¿Qué va a pasar ahora? No se sabe, porque las declaraciones de Monzó son muy fuertes. Primero dijo que más o menos elípticamente o bastante directamente, hay que decirlo, que Durán Barba es un chanta, que es un vendehumo, que se vende permanentemente. Yo creo que un poco de verdad tiene, un poco, no digo totalmente, pero que va cambiando un poquito el discurso Durán Barba, pero de cualquier manera fue directamente contra un asesor presidencial, que es soberbio, que no conoce el territorio, que no conoce la política, que embocó una, es cierto, pero así como emboca pierde, y siempre te la explica como que cuando el candidato del triunfa es una genialidad de él. Y bueno, cuando derrota es un problema del candidato. Típico de asesor de imagen. Típico de asesor de imagen. Claro. Eso es lo primero que dijo. Lo segundo que dijo es que el gobierno no está
no está acertando respecto a su política de alianzas, que Cambiemos fue un gran recurso como estrategia electoral, pero que tiene que incorporar sectores del peronismo para gobernar el país. Y nombró a muchos, nombró a Bocio, nombró a Randazzo, entre varios otros nombró a Domínguez, nombró a varios dirigentes peronistas en un gesto de disenso. Eso era como una cosa, una alianza impensada, ¿no? Un gesto de disenso muy claro con la línea del gobierno. Y entre las cosas que contó que un día se insultaron con Macri en una reunión privada y dijo, bueno, después nos arreglamos porque Mauricio es un tipo que entiende estas cosas, que la pasión nos lleva a esto, pero contó una reunión donde se insultaron muy fuerte. ¿Qué es lo que hay de trasfondo en esta historia? Lo que hay de trasfondo, primero, Monzó era un tipo de muchísima confianza de Macri y era el armador en la provincia de Buenos Aires. Cuando fue desarrollándose todo el proceso que llevó a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires a ser candidata a gobernadora y después gobernadora, Monzó no era de la idea que Macri llevó al final hasta el final, que Monzó dijo, bueno, fue el que habló con Massa y lo convenció o arreglaron de que Massa fuera el candidato a gobernador de Macri cuando Massa él impulsaba la alianza Massa-Macri. Exactamente, claro. Cuando Macri lo desairó. Cuando Macri lo desairó, Monzó empezó a plantear candidaturas alternativas a la de María Eugenia Vidal. Por ejemplo, propuso a Francisco de Narváez. Esto la puso muy enojada a María Eugenia Vidal y una vez que Macri 2 veces lo desaira a Monzó, Monzó queda enojado con María Eugenia Vidal. ¿Qué tiene? Entonces vos decís, bueno, perdió 2 veces. Sí, perdió 2 veces, pero después se puso a manejar el Congreso. Y lo hizo muy bien, realmente. ¿Y dónde fue donde el gobierno tuvo más éxitos? Sí. Uno pensaba, el gobierno no va a poder manejar el Congreso, pero la economía ahí parece que sabe. El gobierno pensaba que no iba a poder manejar el Congreso. Fue exactamente al revés. La economía no anduvo y el Congreso lo manejó. Ahora, ¿el Congreso con quién lo manejó? Con los peronistas. ¿Qué le dicen en la Casa Rosada? ¿Qué piola? Con la guita que te mandamos para que le damos a los gobernadores, vos y Frigerio manejan el Congreso y lo hacen bien. Él responde, guita hay en todo el gobierno porque nos estamos endeudando y los demás ministerios no funcionan bien como funciona el Congreso. Da la impresión que lo de Monzó de hoy, no, en realidad es patear el tablero y decir el gobierno se está equivocando en todo y es el primer desafío de alguien del entorno presidencial que hace eso con Macri hasta hoy. ¿Viste cuando un presidente tiene la duda, qué hago? ¿Lo tolero y banco esto porque soy distinto a lo que era Cristina? ¿O si es el primero y no hago un gesto de autoridad, después van a venir en cadena y nadie más me va a atender ni me va a servir el café? Dilema para Macri esta semana, ¿qué hacer con Emilio Monzó? El domingo que viene es el último programa de PPT del año. Te quiero ver acá, ¿eh? Chau.